Les damos la bienvenida a un capítulo muy especial de Fuera de Campo. Esta vez hablando con Aleja, una de nuestras grandes amigas y la persona que me introdujo al mundo del postporno. Ella, además de ser una hada mágica de la producción y la gestión cultural, coordina la muestra de cine erótico y postporno de Bogotá. Entonces, hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiguita, feliz de estar acá. Me encanta que me conozcan por el postporno. Sí, amiga, tú fuiste el hada que nos introdujo a este mundo. Y bueno, me gustaría empezar esta conversación preguntándote, ¿tú cómo sientes que fue esa primera relación con el porno en general? Que siento que igual nuestra relación como chicas es distinta de pronto en el colegio, incluso en la familia. ¿Cómo viviste eso tú? Bueno, yo creo que es una experiencia como tal vez nos pasó a muchas y a muchos y fue como indeseada, ¿no? O sea, como no sé si me acuerdo del momento exacto, pero sí que probablemente fue en el colegio en quinto de primaria o tal vez antes, en que algún amiguito, compañerito, hombre, evidentemente, como que tenían un celular re viejo con algún video, parece como... Y si no fue eso, de pronto sí la tengo más clara, con jugando, ¿sabes? Como en internet, pues porque igual, pues no sé, yo era, por ejemplo, una niña que pasaba mucho tiempo sola en la casa, como que mis papás trabajaban y tenía acceso a cafés de internet, y pues uno jugando cualquier cosita en Flip o cosas así, ¡pam! Un anuncio súper pornográfico y uno así como... Entonces yo creo que fue eso. Lo definiría como indeseado. Fue como un encuentro indeseado. Pero también normalizado, creo. O sea, como... No sé si... O sea, fue como incómodo, pero era como lo normal. Yo, digamos, sentía mucho como que había... No sé, te pasó como una maldad en esas imágenes que había que eludir. Sí. Como que, digamos, no sé, en mis papás había un... O sea, no, en donde unos tíos tenían un televisor y tenían bloqueados esos canales. O, por ejemplo, pasaban un comercial de condones y mi familia era como, no escuches eso, como no preguntes eso. O sea, como, sí, como que en la imagen misma yo sentía que al ver eso, verme expuesta, me estaba exponiendo como a una maldad que yo no, a la que yo no debía acceder, como que era algo como muy... Sí, a lo que no tenía que exponer mis ojos, no sé. Es cierto, creo que eso sí es verdad. Pues de entrada no sabía que era prohibido, ¿no? O sea, era una cosa prohibida. A mí me pasó fue cuando hace poquito me estaba acordando que cuando uno iba a comprar películas como, ¿sabes? Cuando uno iba a comprar DVDs, había una caja que era como porno y era prohibida. O sea, esa era la caja prohibida, pero era muy chistoso porque solo estaba al lado de las demás cajas con otras pelis y pues uno las veía, pero uno sí tenía como ese interiorizado como que eso está mal, o sea, que es algo malo. Y lo de los canales también es cierto, como... Es que es muy chistoso, uno siempre estaba como expuesto, pero es como los torniquetes, ¿sabes? Como si te pusieran un torniquete al frente del porno, era como... Vale, o sea, igual estoy expuesta, pero sé que está prohibido y como que... Que es XXX, como... Además... De torniquete como, para que no pase. No. Y que creo que tiene más que ver es con eso, ¿no? Como no sobre la protección, sino como sobre no desearlo. ¿Sabes? Creo que la prohibición estaba más en como tú no debes ver eso, pero tampoco puedes querer verlo. O sea, creo que desde ahí venía más la prohibición, como porque pues verlo era como eso, o sea, el torniquete no va a hacer nada para que no acceda a él. Pero era más como una prohibición interna también, ¿no? Como no, Dios te va a castigar. Porque además también tú eras súper religioso, como yo estudiaba en un colegio católico, entonces era como más aún, como sexo, diablo. Sí, que igual creo que, por ejemplo, en mi colegio sí estaba muy normalizado que los chicos hablaran de videos. O sea, yo no me acuerdo de que me mostraran un video, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de que hablaran de Mia Khalifa. Y que fuera como... Yo mucho tiempo pensando cómo será que es como una amiga de ella, es una prima, o sea, como realmente sin entender muy bien qué onda. Pero sí era como una figura muy recurrente que ellos hablaban. Total. No, es que Mia Khalifa, es que su novia es Mia Khalifa. Y Esperanza Gómez también en esa Esperanza época Gómez, sí. Ya sonaba. Sí. Pero era raro. Yo me acuerdo, ahorita me hiciste acordar lo de Mia Khalifa, usar gafas en el colegio se volvió un problema. O sea, era una cosa hasta eso. Sí. Y fue por Mia Khalifa realmente, como que ella, yo creo que ella fue como la gran figura
de nuestra O generación. el jueputa, qué rico también, como y que alguien dijera eso, y, ay, no, que sí, que Esperanza Gómez. Sí, siento que eran presencias que estaban ahí como espectralmente. Pero no sé, y si nos ponemos más, como más esencialistas, los penes que dibujaban los amigos en todos lados, parce. O sea, tal vez esa es la verdadera primera exposición a imágenes pornográficas. Los dibujos de pipis por todos lados. Qué fuerte eso, pero en todo eso, en las paredes, en los cuadernos, en las manos. En los baños, o sea, con corrector en la pared del salón, no. Que igual creo que viene una búsqueda muy sincera también de pues uno ser adolescente y querer exponerse al sexo y que constantemente en todo lado te lo repriman y te digan como no. En el caso de los manes siento que pues está mucho mejor visto, no sé, es como Sí, total. algo Menos más normal. satanizado. Pero a la vez es como la única herramienta que está también disponible. Uf, que es lo más denso. Pues que es una de las consignas, o al menos como las reflexiones que se hacen ahorita, ¿no? Como ese es el único elemento de educación sexual que al menos tuvimos muchas y muchos. No sé, yo pienso como en los que crecimos en el 2010, después del 2000, como. Y me imagino que igual para los papás también, solo que no tenían acceso como a tanto contenido como nosotros tuvimos. Tenían Y todavía. revistas. Exacto. Los cines porno también. Los cines porno. Pero hasta en eso, ¿no? O sea, uno piensa como, bueno, una película, ¿sabes? Como pensada como en los esquemas del cine tradicional. Igual es muy distinto a cómo se hace el porno de internet. Entonces creo que también eso, que haya sido esa la manera en la que una generación completa aprendiera sobre sexualidad, es como wow. Y sin control absoluto, fue como, bienvenidos al internet. Bienvenidos a el porno sin fronteras. Sí, porque hay algo muy loco del porno ya digital y es que igual tú puedes, o sea, puedes tenerlo todo y aparte te lo botan por categorías, entonces es como Lo quieres clasifican. más 18, menos 18, blancas, negras, asiáticas, transmilenio, F23. sí, sí, marica, sí, como putamente específico. Exacto. Pues bueno, como todo sistema neoliberal, ¿no? Como te lo damos en la forma que quieras y te lo damos con los valores que quieras y si esos valores no te sirven, tenemos otros, como los que tú quieras que tengamos. Que casualmente terminan siendo, o sea, no sé, uno se mete en una página porno y es muy claro como, no sé, el incesto, así es como, Uf, sí. nos encanta entonces como sociedad ver incestos, nos encanta, pues claro, la diferencia de edad Sí, y como colegialas. claro, la sumisión, los hombres no muestran el rostro, como muy común en los Además. videos que no necesariamente, sí, es como más un POV o bueno, no tiene que mostrar la cara necesariamente y la nena sí tiene que estar expuesta, Y abajo, además, como... así que... Sí, básicamente. Pues hay unos estándares, ¿no? O sea, hay unos códigos que son súper claros, como... Y creo que los reconocemos muy fácil, ¿no? Como que todos más o menos sí nos dicen, ¿y cómo usted se imagina una escena porno? Yo creo que mucha gente diría cosas así, ¿no? Como el man no se ve, la nena está sometida. O sea, creo que hay unos códigos muy claros en eso. Y que creo que también esos códigos lo que generan es que yo pensaba en un punto que ver porno estaba mal y me paraba muy duro. No hace tanto tiempo por decir como Sí, no, sí. es que el porno no debería existir De acuerdo. y es terrible que exista y aparte la gente que lo ve y los manes que lo ven son un asco y bueno, como en esa posición, que en este momento realmente es más bien como no, o sea, el porno sí debería existir y más bien es pues como estamos haciendo porno, o sea, y que cuál es el ojo también que mira, cuál es la narrativa que estamos poniendo, porque las narrativas terminan siendo a veces tan pobres y como tan pues Básicas. redundantes. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué sientes que, o sea, como qué rol juega el postporno también como en ese sistema? Pues yo creo que no sé, o sea, yo diría que casi a nuestro círculo de amigas, voy a hablar por las chicas, porque no sé, los hombres como lo perciban, pero como que nuestro acercamiento con el feminismo igual sí siempre tuvo eso muy, pues como muy claro, o al menos a mí me pasó como desde el principio, como el porno es la herramienta para promover la cultura de la violación. O sea, por ejemplo, esa era una de las primeras premisas que yo me acuerdo y yo decía, claro, parece obvio. Entonces luego ese acercamiento, o más bien como esa prohibición, venía más bien de ese lado, ¿no? Como se trasladó de discurso, diría. E igual, pues o sea, creo que me atrevería a decir que yo sigo de acuerdo en cierta medida con eso, y es que definitivamente el problema son las dinámicas y lo que no debería existir,
pues son las dinámicas violentas que hay detrás del porno tradicional, si lo queremos llamar así. Y eso yo creo que solo lo pude ver hasta que me encontré con el postporno y como con... Empecé a entenderlo porque también una cosa era como verlo, porque cuando yo conocí el festival y entré como a ver algunas películas, en realidad yo estaba como en la periferia, como realmente no estaba tan involucrada, entonces era como ver, yo decía, a ver, qué películas tan raras, como sí, son sexuales, pero no entendía como nada de dónde provenían. Y luego ya entendiendo más de la postura que tenían las realizadoras o las mismas pelis o las colectivas que lo producían, algunas, fue como, claro, realmente el problema no es el acto sexual en sí mismo, sino quién lo ejecuta, cómo, por qué, cómo se ve la persona que está ahí, quién lo dirige, qué pasa, como, sí, como... Pero creo que eso también tiene que ver como con uno cómo lo analiza, ¿no? Como si como producto completo el porno o como lo que sucede minuciosamente, ¿no? Como porque si no uno diría es lo mismo. Es un acto sexual grabado y entonces uno podría como meterlo todo en la misma bolsa. Pero es cuando uno entra como a analizar los detalles y como cómo se compone que adquiere sentido el postporno, y creo que ahí es donde realmente está, sí, como el fundamento político y de lo que lo distancia radicalmente del porno. Y es como pararse desde una posición en la que se cuestiona la manera en la que se ha hecho por muchos, muchos, muchos años el contenido sexual. No solo como los videos pornográficos, sino en general todo el contenido sexual. Porque ahorita también estamos como... todo el fenómeno webcam, todo el fenómeno de OnlyFans y sus derivados, como, pues ahí uno también entra a cuestionar, ¿no? Es decir, como no solo es en la industria del porno tradicional que suceden unas cosas que son reprochables, sino en estas nuevas industrias también están pasando cosas que hay que, pues de las que hay que hablar y hay que cuestionar y transformar. Más ahorita que es una de las industrias más grandes del mundo, o sea, como que le compite a la farmacéutica, le compite a las armas, o sea, pues sí, el nivel de consumo que hay de porno es exacerbado y también como la morronguería en torno a reconocer que sí, como que mucha gente, y yo diría la mayoría, ve pornografía. Y también creo que nosotros nacimos en una generación en donde, por ejemplo, tomarse una imagen, o sea, tomar una imagen sexual era súper problemático, como que tomarte unos nudes, puede ser que todo tu colegio se entere, ¿sabes? Que todo Se te acaba la vida. Sí, eso pasó en mi colegio, fue súper grave. Y claro, queda la chica súper mal y los que difunden la foto, pues nada, a ella la sacan del colegio. Pero... sí, es como, ay, no se sabe quién compartió la foto, pero ya todo el mundo la tiene. Entonces también uno crece como con ese miedo de no solo pues ver pornografía está mal, sino que tú generar tus propias imágenes también, o sea, te estás exponiendo un montón como a que te pase algo. Entonces de nuevo es como doble culpa también. Y que eso en síntesis igual lo que hace es, creo, es como truncar por completo la manera en la que uno se relaciona con su sexualidad, porque en general creo que lo que hablábamos ahorita, vincularse con la sexualidad a través del porno, trunca la sexualidad de una manera tenaz, como lo hablábamos en el festival justamente, como porque no me veo como la persona del video. O nos decía Mark, un realizador, como, ¿por qué no se me para como el del video? O ¿por qué no me vengo como el del video? Desde una perspectiva masculina, ¿no? Ahora, femenina más, como lo de siempre, como es que hay que gemir de una forma, o hay que venirse de una manera, o hay que tener una expresión en la cara. Entonces también se llena como de unas cargas de cómo debería comportarme yo sexualmente, qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Y pues, no sé, creo que eso también se ha reflejado, por ejemplo, en la experiencia que afortunadamente se habla cada vez más y es como, parece un orgasmo femenino, pues eso no sé, ¿hace cuánto hablamos de un orgasmo femenino? ¿10 años? Realmente ha estado como en la conversación activa y como de... Antes era como ya el man se vino, se acabó. Y eso también, ¿no? Solo es sexo hetero, ¿no? Como
También. Y el video se acaba cuando el man se viene, o sea, ahí termina Y el listo, video, no hay ya. nada más que aportar. Sí, exacto. Y además todo empieza como cuando el man la mete. Tampoco hay nada previo, o sea, no, como la metió y se vino y se acabó. Y ya. Y eso, obvio, hace que se generen unas expectativas como con todo, parce, como con cómo debería ser tu primer encuentro sexual, como tu primera vez, con qué cosas deberías permitir, con qué cosas deberías sentirte cómoda y con qué cosas no. Pero si digo que no, no sé, o sea, es que es una bola de nieve gigante, parece como. Y que son cosas que uno habla con los amigos y con las amigas, como de sí, cuando, no sé, yo tenía 14 años, esas eran mis preocupaciones, como ya luego, pues obviamente, afortunadamente, no con los años, se han abierto espacios para hablar sobre eso abiertamente y es como todos teníamos los mismos miedos, unos miedos muy parecidos. Y todo nace de ahí, como de esas expectativas que uno se creó mirando esas imágenes. Y digamos, viendo como la muestra de este año, bueno, sí, como los contenidos que has podido ver, ¿qué has visto que cambia? O sea, ¿qué crees en estas narrativas que es distinto? ¿Qué cortos has visto que te hayan gustado? Todo cambia. No, es increíble. Realmente, antes de la muestra, me acuerdo que cuando, sí, no sé, cuando uno exploraba como los mundos de los feminismos y demás, ya habían como unas pistas de una intención por hacer las cosas de manera distinta. Entonces eran colectivas de mujeres que hacían porno, igual lo llamaban porno. Pues nunca lo conocí como post-porno, sino hasta la muestra, pero que tenían un enfoque pensado por el placer femenino, dirigido por mujeres, como dirigido por diversidades, como por disidencias, ¿sabes? Como mucho sexo lésbico, o bueno, en fin, como que ya había una apuesta por quién estaba delante de la cámara y quién estaba detrás. Y eso yo lo vi por primera vez con colectivas feministas que pues se paraban desde ese lugar, ¿no? Y ya luego con la muestra y en particular, por lo menos con este año, yo diría que pues el cambio es radical. Por supuesto que hay de todo, ¿no? Como que también uno no puede decir el posporno es una cosa. Porque, por ejemplo, la muestra es cine erótico y posporno, porque también son cosas diferentes. Ok. Pero uno decir es que el posporno es una cosa es imposible. Por eso mismo a nosotros nos pasa que es como tenemos 5 o 6 categorías dentro del festival por el mismo tipo de género que nos llega y demás. Y por lo que sucede en esas historias, bueno. Pero yo creo que principalmente lo que cambia es cómo se cuenta lo que se está contando. En este caso, como un acto sexual. Entonces, en principio, yo creo que el postporno varía en la narrativa. Es decir, generalmente hay unas historias más complejas que el acto sexual en sí mismo. O sea, como cuando la gente decía, no, es que a mí me gusta la historia como del video porno. Así, pero como realmente están pensados desde un lugar también creativo, ¿no? Y como de, esto es una historia que tiene pues como una aparición y el sexo es algo importante, pero también hay otras cosas ahí como la puesta en escena, el arte, la música. Como este corto que vimos, Fuck a Fan, ¿te acuerdas? Claro. Que es como un corto que habla de un man se gana poder culiarse a la vieja que siempre ve en los videos. Ajá. Y entonces la nena lo lleva a su estudio y entonces él va a grabar el video, o sea, él lo va a protagonizar. Y claro, obviamente ve el detrás de escenas, ve la cámara, pues ve la cámara, ve la cama medio falsa. Y el man persiguiéndolo con la cámara. Sí, el otro viejo ahí grabándolo. Obviamente se malviaja un montón. Sí, pues él pensaba que era como irse a culiar a la nena y listo, ya, se acabó, va a pasar la mejor noche de mi vida. Y no, como encontrarse con todo un esquema de luces, como tienes que ponerte acá, pues no sé, eso. Por ejemplo, creo que desde ahí ese tipo de historias son como que se cuestionan en sí mismas también la industria. Eso es otra cosa que yo diría que... Sí, es mi meta también. Muchas veces es que son tan variadas, pero por ejemplo, este año tuvimos una que se llamaba AI Companion, si no estoy mal, del colectivo de Fucking Conflicts, que son los mismos que hicieron el corto de Gaza, de How to Eat a Watermelon and Get Away With It, que era como, bueno, este colectivo hace como
apuestas muy, muy políticas en sus cortos, y este año mandaron este que se llama AI Companion, y es un corto que empieza a cuestionar la inteligencia artificial y los sistemas webcam. Entonces, como que hace crítica a cómo funcionan los estudios webcam y lo que tienen que hacer las modelos a veces porque los clientes piden unas vainas re absurdas. Bueno, entonces creo que también el postporno en general, yo diría que busca poner en duda todas esas dinámicas y a veces hasta ponerlo como en burla, ¿no? Yo creo que en Focafan es eso, como parece, dense cuenta que nada de esto es real, o sea, nada de esto sucede como ustedes se imaginan. Y creo que eso es lo más chévere, como cuestionar y de frente y reírse en la cara de la gente que piensa que el porno solo es eso. Una de las que más me impactó a mí, por ejemplo, y que rescato más, es el tipo de cuerpos que se ven. Es de los que me parece más revolucionario y que en particular a mí pues como que me atrapa más. Y es como, claro, no es el modelo hegemónico ni de hombre ni de mujer, ni mucho menos de identidad, ¿no? Porque también entonces entra a jugar un papel muy, muy importante la comunidad LGBTQ+. Y por ejemplo, que fue la temática de nuestro año, que fue lo queer, más aún, como que uno veía que había un interés muy, muy particular por los cuerpos trans, por los cuerpos pues que han transicionado, que llevan en sí cicatrices, pero también que no son hegemónicos ni blancos. Y eso creo que es lo más chévere, como porque también creo que el porno, si tiene un problema, es un problema de representación. Y es como uno, cómo se educa con un contenido con el que ni siquiera se ve reflejado físicamente, ¿no? Porque jamás un cuerpo de esos, como pasa con el resto de cosas en el internet, pues es real, si no quiere decirlo o algo así, sino como... Entonces aquí los cuerpos son cuerpos del común y como se puede ver tu cuerpo o el cuerpo de tu pareja y como que aterriza un poco más a la realidad. Sí, en particular los cuerpos, siento que eso es lo más chévere. Y lo artístico también creo que tiene un lugar muy importante ahí. Muchas veces en los cortos que hemos tenido, este año nos pasó también, hay como un interés muy profundo por lo experimental, como por también preocuparse por aspectos artísticos que de pronto en la industria, pues no, como que hay un esquema de luz básico y que se vea lo que se tiene que ver y listo. Creo que si de pronto lo viste, uno que era como con figuras religiosas, o sea, como que era un chico que hacía como que decía que le llamaban mucho la atención las figuras religiosas, como que habían sido como mutiladas, y entonces hacía un juego así performático como de él convirtiéndose casi que en un santo. No, bueno, es genial, o sea, como que hay también un interés por lo artístico y a veces lo sexual pasa a un segundo plano, como que realmente, y eso es otra cosa que me gusta mucho del postporno, que no sé cómo explicarlo, se traspasa la pura sexualidad, pues no la sexualidad, sino como la imagen sexual y el morbo y como como esa primera cara del sexo. Y uno puede permitirse pensar en otras cosas, como en otras capas del sexo que son muy bellas y la manera en la que los cuerpos se encuentran. El año pasado había uno que se llama Estrellarse, que es sí, como un corto experimental de una chica que hace como una especie de analogía entre las estrellas de mar, como cómo se juntan las estrellas de mar, y como una orgía, y cómo se juntan los cuerpos, bueno, unas imágenes hermosas. Entonces creo que el postporno permite eso también, pasar de la simple imagen del sexo, que a veces es como la primera capa con la que generalmente uno se queda en el porno, e ir como a pensar y a mirar otras cosas. Y también el hecho de verlas en colectivo, que creo que es lo que permite la muestra, y siempre es como muy chistoso. Digamos, la primera vez que yo fui a ver postporno,
yo no sé por qué, pues a mí se me ocurrió decirle al man con el que estaba saliendo que la verdad, como todo muy random. Y más random aún porque el man fue como, ay, voy a llevar a todos mis amigos, hombres. Y yo como, marico, ¿qué está pasando? Y claro, terminamos 5 personas que nos conocíamos medio poquito, yo con el man con el que estaba saliendo. Primera experiencia. Y todos llenando las salas de post-porno ahí, y yo, wow. Y claro, es muy, o sea, es incómodo al comienzo porque uno no suele ver imágenes sexuales tanto tiempo con alguien, esas 2 horas de estar viendo gente gemir, y claro, como con todo el parche de esta persona. Pero al final yo decía, es muy chimbo porque pues yo creo que uno igual sí alcanza a sentir y como a conectarse, pero desde otro lugar, o sea, no desde el lugar que, no sé, marica, se siente así como viendo un video porno culpable, sino como, no, espera, estamos acá todos y se escucha súper bien y se ve hermoso. Y no sé cómo explicarlo, pero siento que la experiencia igual colectiva de ver porno sí transforma, sí es como diferente. Y que creo que es una cosa que es, bueno, no sé, no me atrevería a afirmar nada, pero que solo espacios como esos puede permitir, ¿no? O sea, ¿en qué otro contexto uno le iría al parche como, mañana vamos a la casa y vamos a ver porno todos juntos? Pues, o sea, curiosamente incluso en los parches más, no sé, diría como en el nuestro, ¿sabes? Como es algo que podría pasar. Pero con fines artísticos. Sí, claro. Pero ni siquiera porque igual yo creo que uno lleva todavía esa carga adentro, ¿no? Como de, no, esto es íntimo, privado, y pasa resto. Y a mí me pasa todavía a veces, como cuando la sala, generalmente cuando son personas que van por primera vez al festival, como que uno siente la tensión, se contagia, entonces es como la tensión de uff, parce, es incómodo. Yo creo que sí, definitivamente es incómodo, Como... pero tiene que serlo. Yo creo que tiene que ser incómodo y afortunadamente son franjas de 2 horas para que pronto a la media hora ya hayas evolucionado después de la incomodidad, como que... Y como son varios cortos, también le permite a uno igual refrescar. Yo me acuerdo que este año, bueno, yo fui con un amigo del colegio, con el que nos hemos visto en muchas, pero en esa definitivamente nunca habíamos estado. Y fue como, al comienzo yo decía, ay, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué estamos acá? Pero luego fue muy chévere porque por momentos yo me sentía súper triste. Hay cortos que igual, o sea, como es sexo, te puede despertar un dolor de repente y tú estás ahí como medio llorando porque pues es muy del cuerpo, ¿no? Total. Y compartir eso con alguien también es lindo. Y también me pasó en esa función que estaba el director de uno de los cortos, entonces yo lo estaba viendo como culiar en la pantalla y bajaba y pues él estaba ahí así viéndose como wow, qué loco. Y pues un corto también como muy profundo de él como terapeuta sexual, entonces era como y él está ahí sentado. Bueno, no, y retomando de la función que vi este año en la muestra, sí me gustaría hablar como del corto de Unshamed, ¿sabes? Como que siento que ese corto a mí me dejó pensando mucho. No sé si quieras contarnos a la audiencia de qué trata el corto. Los va a antojar para que no lo puedan ver. Para que no puedan acceder a él. Bueno, sí, Unshamed fue un corto documental, bueno, que es un casi largo, ¿no? Realmente dura casi 70 minutos. Y es una exploración de Mark, que es el director y que también es el protagonista, todo guionista. Me parece un trabajo increíble, además de producción, en el que explora, él es terapeuta, como tú decías hace un rato, él es terapeuta y trabaja con, ¿cómo ponerlo? Como trabaja con el sexo y trabaja con la sexualidad y a través de la sexualidad como también se pueden sanar y cuestionarse cosas personales, bueno, como cualquier terapia, ¿no? Entonces él en este cortometraje lo que hace es hablar sobre los fetiches y qué hay detrás de esos fetiches, ¿no? Entonces, pues los más comunes, o los más frecuentes. Entonces, el incesto, por ejemplo, fue uno de los que más hubo de qué hablar al respecto. El BDSM, como la feminización. Ah, bueno, porque también él habla, por supuesto, desde su lugar, que es un hombre gay. Entonces, también la feminización, pues, él como hombre, querer verse como una mujer. Bueno, todo eso lo habla como desde las experiencias de su terapia. Entonces, él nos contaba eso porque, bueno, Mark estuvo acá, pues fue una cosa muy loca. Él vive en España y viajó únicamente para acompañarnos en la muestra y tuvimos la oportunidad de que nos contara un poquito más de cómo lo hizo y por qué. Y entonces él nos decía que todo surgía como de encontrar unos patrones
muy comunes entre sus pacientes y eran esos, como que habían unos fetiches, pero esos fetiches generalmente estaban vinculados con algún trauma o con alguna experiencia o una herida del pasado. Y lo que hacía él un poco y lo que hace en el corto también es, pues, él como poniéndose en la posición de todo, de terapeuta, pero también de la persona que vive ese fetiche, cuestionarse por qué me gusta lo que me gusta o por qué quiero hacer lo que quiero hacer en el ámbito sexual. Pues es un trabajo increíble sobre, no sé, la emocionalidad, la infancia, la manera en la que nos relacionamos con el sexo. Creo que es un trabajo fantástico. También como con el miedo, ¿no? Como que ahorita también yo le decía al flaco que, claro, a través de tú encarnar una fantasía densa, como hay una que es, por ejemplo, creo que es como una violación colectiva o algo así, Sí. o que alguien como que te viole en tu casa y te deje ahí y nunca sepas quién es, y como que encarnar estas fantasías hacía que tú de cierta manera pudieras vivir un escenario seguro y romper también con el miedo y con como los problemas que eso te genera a la hora de vivir tu vida cotidiana fuera del Total. sexo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy chévere y me pareció muy loco que él encarnó, o sea, encarnaba cada uno de estos fetiches, protagonizó cada uno de ellos. Y eso era algo que yo le preguntaba, o sea, también ponerse frente a la cámara era la primera vez que le hacía algo así, ¿no? Como no solo un corto, sino también un corto con contenido sexual explícito en donde él es el protagonista. Entonces es como ponerse frente a la cámara y es bastante vulnerable, ¿no? Y entonces él decía que no solo eso, sino también que en el proceso él se dio cuenta que también se veía reflejado en muchos de esos, pues de esas fantasías, pero sobre todo como en lo que había detrás, como en los miedos, en los traumas. Entonces casi que fue una catarsis también para él hacer todo el cortometraje y es como, pues son cosas que uno nunca piensa, ¿no? Vincula, aunque históricamente la psicología y la psiquiatría han hablado de la sexualidad como una vinculación directa con las emociones humanas. Como que en el día a día uno jamás pone esas dos cosas en el mismo plato, como que tiene que ver que a mí me guste que me ahorquen con mi infancia, ¿sabes? Como, o con mis miedos más profundos. Sí, o con mis traumas con mi familia. Por ejemplo, ese del incesto del papá, es como, parce, o sea, como toda esta idea de querer sentirse validado y reconocido por tu figura paterna y pues como eso luego, no sé, 20 o 30 años después también se ve reflejado en la manera en que te vinculas con tus parejas. Es como, pues es algo que uno tiene que preguntarse un poco en voz alta y pues creo que, claro, la terapia es un gran proceso para ello, como una gran herramienta, pero un cortometraje como estos puede ser un primer paso para que mucha gente se pregunte cosas que tal vez nunca antes había pensado sobre su sexualidad y la manera en la que la vive. Y también creo que es como una invitación a que, o sea, parte del problema de la pornografía es el estigma y que no podemos aceptar que tenemos ciertos deseos que están muy mal vistos ante la sociedad y entonces solo están debajo de la cama, debajo de la sábana, como ocultos para cuando tu novia, no sé, se va de paseo o cuando tus papás no están en la casa y el resto del tiempo pues es una problemática como transversal. Entonces sí, siento que, no sé, yo invito mucho a la gente a que pues vea porno y lo vea de manera consciente también, ¿no? Como... Justamente una de los, no, pues no sé si de todo el post-porno, pero definitivamente sí hay una apuesta por también derrotar un poco como la industria convencional y ofrecer alternativas justamente a satisfacer ese deseo, ¿no? Como que lo que tú decías ahorita hace un rato, pues no se trata como de no verlo, sino de qué estás viendo, como con qué estás tú satisfaciendo lo que quieres ver. Con pues un video de una industria que probablemente está explotando un montón de personas, que está promoviendo un montón de estereotipos que incluso a ti personalmente te van a afectar en el largo plazo, bueno, lo que sea. Una industria violenta. O si lo vas a consumir, pues consúmelo conscientemente y busca alternativas que cambien esas dinámicas. No sé si esa es la palabra, pero empodérate de tu consumo y como si lo vas a hacer, al menos piensa por qué lo estás haciendo y de dónde viene eso. Entonces creo que el postporno también es un camino para hacerse esas preguntas y también romper con algunos ciclos de violencia que están ahí detrás de esa industria, que sí es una realidad.
No, y que a la final si la gente dice, bueno, no, yo quiero seguir viendo porno de Pornhub porque me encanta, porque es lo que entiende mi alma, yo digo, listo, pero chévere que al menos se sepa que hay otras opciones, o sea, que cada vez se hable más de posporno y que, porque creo que también uno de los problemas es que el posporno no es tan conocido, entonces ahí como para cerrar te quería preguntar, ¿dónde se puede ver posporno? Si se puede ver, si se encuentra. Pues curiosamente eso es una cosa con la que todas están luchando, si se quiere, y es que uno, es difícil que estén en plataformas convencionales, por supuesto, porque sí tienen un contenido sexual explícito, entonces están vetados como de la mitad de las plataformas del mundo. Y la única alternativa que queda es las páginas porno tradicionales. Entonces eso es como un pro y un contra, porque bueno, listo eso, si quieres seguir viendo porno en Pornhub, pues que sepas que también en Pornhub puede que encuentres algunos cortos de post-porno y explores eso. Digamos que nosotros en el festival, durante la semana del festival, dejamos algunos de los contenidos alojados en nuestra plataforma de libre acceso para que conozcan lo que estamos proyectando esa semana y a veces un tiempito después. Ahorita nos hackearon. Sí. Entonces no hay plataforma, pero bueno, pronto la habrá. Ahí también pueden encontrar el nombre de los contenidos y buscarlo de pronto. A veces incluso las mismas realizadoras, los realizadores no tienen ningún problema con compartir el material, como con rotarlo, porque a veces el objetivo también es ese, ¿no? Que circule. Entonces, sí implica un poquito más de esfuerzo, no es como que puedas ir al Netflix y buscar porno todavía. Ya, ojalá pronto. Pero sí, pues está por ahí, como que hay que hacer un poquito de investigación, pero también, bueno, pues es lo mínimo, como al menos, pues uno sí, eso, ser consciente de lo que está viendo. Entonces, y pues en la muestra, eso sí, cada año lo que hay ahí es cosas para ver. Casi siempre tenemos 4 o 5 franjas de contenido, pues es una semana completa de contenidos, largometrajes, cortometrajes, documentales, ficción, animación, o sea, hay de todo. Entonces, pues por ahora esa es la invitación. De hecho, este año nos conectamos con una colectiva de BDSM acá en Bogotá y ellas también hacen muestras de posporno y con otras aproximaciones, ¿no? Entonces, como posporno con personas racializadas, como qué pasa cuando ponemos el foco ahí. Entonces, hay cosas que están pasando, incluso acá mismo en la ciudad. Entonces, cuestión como de pues buscar y preguntar también. Y pues no sé, por lo menos desde Indión procuramos como promover como esos espacios, pues al menos rotar la voz y que llegue al que le interese y quiera de pronto explorarlo, pues ahí pueden encontrar cositas. Pero chévere investigar por su cuenta también. Sí, igual en la descripción les vamos a dejar la página de Indión de Instagram para que la pillen. Ojalá pronto les devuelvan su cuenta. También sé que está la Erika Lost, pero esa es pagando y ahí hay un montón de videos, que ella es una realizadora porno también muy tesa. Tiene un libro muy chévere también de post-porno. Bueno, todo eso queda en la descripción. Recomendaciones varias. Ahí, y nada, pues muchas gracias por escuchar. Les recomendamos que nos sigan también en Dantacine para que sigan viendo más cine colombiano, @Dantacine. Y ojalá pronto ver post-porno acá en la Cinemateca. Y colombiano además también hace falta. Esa es nuestra meta. Que ojalá pronto dentro de nuestros contenidos también encontremos cosas hechas acá. Porque por ahora todo es de afuera. Entonces también si de pronto les interesa, pues anímense a hacerlo. Sí, hagan post-porno también. Júntense. Un saludito y chao. Gracias Danta. Encuéntranos, míranos y escúchanos en redes sociales como @Dantacine.